¿Qué tal amigos? Les habla el profesor Jim Palomares Anselmo desde la UTP Lima Sur. Hoy con el laboratorio número 2, ondas estacionarias en una cuerda. Curso, Laboratorio de Cálculo aplicado a la Física 3. Logro general. Al finalizar la unidad, el estudiante analiza la teoría del movimiento vibracional en medios mecánicos, usando las ecuaciones del movimiento ondulatorio. Objetivos específicos. Primero, determinar experimentalmente la frecuencia de resonancia del sistema. Segundo, calcular experimentalmente la rapidez de propagación de la onda. Vista panorámica de los materiales y equipos. Materiales y equipos. Un generador de funciones S12 de 0,1 Hz a 20.000 Hz. Señalamos la perilla de voltaje. Un motor STE 219 de 3 voltios. Señalamos los conectores. Los conectores van al generador de funciones. Un multímetro digital para medir la frecuencia. Tenemos acá los hertz. Señalamos dos cables conectores. Uno negro, señalamos el conector negro, y uno rojo, señalamos el conector rojo. Una fuente AC/AC 4123. Una wincha de 5 metros. Señalamos los 5 metros. 10 masas de 10 gramos. En la imagen vemos 8 masas. Encerramos las 8 masas. Un portamasa de 20 gramos. Encerramos el portamasa de 20 gramos. Una pinza con polea incorporada. Señalamos la pinza con polea incorporada. Una pinza de mesa, llamado también mordaza o abrazadera de mesa. Una cuerda inextensible de 2 metros aproximadamente. Señalamos la cuerda rojita que está en el platillo de la balanza. Una balanza mecánica, alcance máximo 311 gramos, lectura mínima 0,01 gramos. Señalamos el puntero donde se calibra la balanza. Primer caso, manteniendo la tensión constante. Primero, medimos la longitud de la cuerda y la masa de la cuerda. Luego, hallamos la densidad de masa lineal, mu, y lo anotamos en la tabla 1. Mu es igual a masa de la cuerda sobre longitud de la cuerda. Mu es igual a 44 gramos o 0.00044 kilogramos sobre 1.055 metros. Por lo tanto, mu nos da 0.000417 kilogramos sobre metros. Memorizamos esta densidad de masa lineal porque la vamos a utilizar posteriormente. 2. Instalamos el sistema experimental como se muestra en la siguiente imagen, conectando el motor STE en el generador de funciones y suspendiendo una masa M de aproximadamente 0.1 kilogramos. Anotamos el valor de M en la tabla número 1. A ver, tenemos acá el generador, lo encerramos, el motor STE, lo encerramos, tenemos el soporte
del generador de funciones. Al lado izquierdo tenemos la polea con su pinza y más abajito la pinza en mesa, abrazadera o mordaza. Y mucho más abajo la polea encerramos de 0.1 kilogramos. 3. Guiándonos de la siguiente figura, posicionamos el rango por 10 en la perilla 2. Seleccionamos la perilla 2 del generador de funciones. Seleccionamos la onda senoidal con la perilla 4. Encerramos la perilla 4. Ahora encendemos el generador de funciones y fijamos un máximo de 3 voltios, perilla 3. Vemos más arribita el motor STE de 3 voltios que va a ir conectado a los agujeros del generador de funciones. Señalamos los agujeros. 4. Regulamos la perilla 1 hasta obtener una onda estacionaria de un antinodo. Antinodo vemos en el gráfico derecho, es con la letra A, antinodo, donde se produce la máxima amplitud. N, que está al lado derecho, es el número de antinodos. 5. Medimos la longitud de onda experimental con la wincha y lo registramos en la tabla número 1. 6. Retiramos el generador de funciones y medimos la frecuencia experimental con el multímetro. Usamos los cables conectores y ubicamos el interruptor de encendido en Hertz. Registramos el valor en la tabla número 1. Repetimos los procedimientos 4, 5 y 6 para 2, 3, 4 y 5 antinodos. Veamos. Segundo esquema, n igual 2, 2 antinodos, habrá 2 amplitudes. Una amplitud, primera amplitud y segunda amplitud. Para n3 antinodos habrá 3 amplitudes. Primera, segunda, estamos encerrando las amplitudes, y tercera. Tendrá 4 nodos. Para n igual 4, 4 antinodos, habrá 4 amplitudes. 1, cerramos el segundo, encerramos el tercero, y la cuarta amplitud. Habrá 5 nodos. Y así con el quinto armónico también. Ahora veamos el siguiente video.
Segundo caso, manteniendo el número de antinodos constante, n igual 5. Suspendemos una masa aproximadamente de 0.494 kilogramos. Ese es nuestro caso. La guía dice 0.05 kilogramos. Y lo registramos en la tabla número 2. Nuevamente, en la parte derecha tenemos el generador de funciones, tenemos el motor ST, tenemos el soporte del generador, tenemos la pinza con su polea en la parte izquierda, señalamos, tenemos la abrazadera, la pinza o mordaza de la mesa, lo encerramos y tenemos la masa de 0.0494 kilogramos. 9. Regulamos la perilla 1 hasta obtener una onda estacionaria de 5 antinodos. Veamos en esta onda estacionaria los 5 antinodos. Señalamos una raya. 1, 2, 3, 4, 5. Tendrá 6 nodos, ¿no? 10. Medimos la longitud de onda experimental con la wincha y lo registramos en la tabla número 2. 11. Retiramos el generador de funciones y medimos la frecuencia experimental con el multímetro. Registramos el valor en la tabla número 2. Repetimos los procedimientos 9, 10 y 11 para 4 ensayos, más de 0.0594 kilogramos, de 0.0694 kilogramos, de 0.0794 kilogramos y de 0.0894 kilogramos. Lo registramos los valores de las masas en la tabla número 2. Veamos el siguiente video. Primer caso, manteniendo la tensión constante. Subrayamos tensión constante. Tenemos el método 1 o fórmula 1, la rapidez es igual a raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad de masa lineal. Encerramos en un círculo el método número 2 o fórmula 2, la rapidez es igual a la multiplicación de la longitud de onda por la frecuencia. La tabla 1, método 1, tenemos la masa de 0.1 kilogramos, lo multiplicamos por 9,8, que es la aceleración de la gravedad, nos da la tensión,
tenemos la densidad lineal o densidad de masa lineal, que es igual a la masa de la cuerda sobre la longitud de la cuerda, que ya lo hemos hallado, lo copiamos y calculamos la velocidad experimental por el método 1 o fórmula 1. En el método 2 tenemos los 5 antinodos que hemos visto y podemos apreciar las longitudes de ondas experimentales si aumenta, disminuye o permanece constante. También tenemos la frecuencia experimental en Hertz y podemos ver si aumenta, disminuye o permanece constante. Tenemos la rapidez experimental, método 2 o fórmula 2, y podemos ver si aumenta, disminuye o permanece constante. Y lo comparamos con el método 1 o fórmula 1. Segundo caso, manteniendo el número de antinodos constante, n igual 5. Tenemos el método 1 o fórmula 1, encerramos la rapidez que es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad de masa lineal. El método número 2 o fórmula número 2, la rapidez es la longitud de onda por la frecuencia. Tenemos la tabla 2, el método 1, las masas que van desde 0.0494 hasta 0.0894. Lo multiplicamos por 9.8, la aceleración de la gravedad, y obtenemos la tensión. Tenemos también la densidad de masa lineal, que lo obtuvimos de la masa de la cuerda sobre la longitud de la cuerda. Y obtenemos la rapidez experimental aplicando la fórmula número 1 o método número 1. Observamos si aumenta o disminuye o permanece constante. Mediante el método número 2 o fórmula número 2 tenemos la longitud de onda experimental y apreciamos si aumenta, disminuye o permanece constante. También tenemos la columna de frecuencia experimental en Hertz y vemos si aumenta, disminuye o permanece constante. Y tenemos la rapidez experimental por el método 2 o fórmula 2 y vemos si aumenta, disminuye o permanece constante durante los cambios de masas. Y también lo comparamos con la rapidez del método 1. Ahora nos disponemos a contestar las preguntas y conclusiones que nos pide la guía y el profesor. Dien, Fine, Fin, Puchucay. Gracias.